Bueno, buenas tardes a todos. Hay un texto muy bonito de Baudelaire que es Consejos a los jóvenes poetas. Me juré a mí mismo no hacer alusión a la juventud de Fajarnés, pero yo creo que es un poco inevitable. Y el texto de Baudelaire da consejos sobre temas tan dispares como de la suerte y la mala suerte en los comienzos, que ya no es el caso, de los salarios, que tampoco, porque salarios y poesía es como, de las simpatías y antipatías, que ya verás como sí, de la crítica, que también, del trabajo y la inspiración, de la poesía e incluso de las queridas. Pero, como yo no soy Baudelaire, no puedo aconsejarle al Fajarnés, que ya lleva 2 libros, con lo cual ya tampoco es tan joven poeta. No puedo aconsejarle nada que no sea que haga lo que le dé la gana, que lea o no lea a Baudelaire y sus consejos, que probablemente ya los habrá leído, conociéndolo, pero sobre todo que de los Baudelaires provincianos que traten de darle consejo, no haga ni puto caso. Que ya lleva 2 libros. Vale, llevamos una serie de días entre gente que estamos aquí hablando mucho de la ciudad, de pasear, y entonces aparece un libro que es La ciudad y el cuchillo, un cuchillo que pende, que me hubiera gustado colgar uno, pero me parecía peligroso, pero hubiera sido bueno que un cuchillo pendiese sobre esta ciudad. Y bueno, he retomado una serie de ideas de las que hemos ido hablando estos días, y empezaré por una que es una referencia de Walter Benjamin, que dice que una de las esencias de lo moderno es una visión horizontal de la ciudad, un punto de vista llano, a pie de tierra, nada de elevar la mirada hacia ese cuchillo que hubiese pendido sobre nosotros si lo hubiésemos colgado, sino una mirada absolutamente horizontal en la que de alguna manera nos inmiscuimos en lo cotidiano, en lo aparentemente banal, intrascendente, etcétera, etcétera, ¿no? Giorgio de Chirico, que es un pintor metafísico, pintor de ciudades, que probablemente podrían ser las ciudades en las que se desarrolla el libro de Fajarnés, habla de que todos los objetos o todas las cosas que vemos tienen como un doble aspecto que tiene que ver con la mirada que nosotros ponemos sobre ellas. Una es la manera de mirar normal, la de la gente normal, la mirada cotidiana en la que nos limitamos a mirar algo y no ver más allá, pero luego dice que hay un segundo momento que no todo el mundo lo puede alcanzar. Él habla de momentos de clarividencia y de abstracción metafísica, que es cuando el artista, el creador o el poeta es capaz de mirar las cosas, en este caso mirar la ciudad, de otra manera absolutamente distinta. Chirico decía que en la visión normal teníamos que insertar elementos que alterasen por completo esa visión. Y él, que si habéis visto cuadros suyos, pintaba muchas esculturas en las ciudades, hay un momento que dice, bastaría con que una de esas esculturas bajase del pedestal, pusiese el pie en tierra y ya habría un elemento de sorpresa que haría que todo cambiase y que la mirada, esa mirada metafísica espectral de la ciudad cambiase. De hecho, incluso en algún momento habla de elementos de dispersión y desorden, ¿no? Y hay quien habla de que este desorden, que debería ser necesario e intrínseco a la poesía, consiste en aislar esos objetos, dejarlos en una especie como de vacío semántico, objetos que de repente no tienen absolutamente ningún significado o ninguno de los significados habituales, y entonces en ese desorden, en esa sorpresa, de alguna manera entraría la sorpresa, la maravilla, la iluminación de la poesía, ¿no? El propio Benjamin habla de que en las ciudades modernas, las ciudades organizadas, construidas, hay una serie de grietas que son como los umbrales de la nada y que son unos territorios en los que se alterna la presencia y la desaparición. Y yo creo que en estas ciudades bajo el cuchillo o en esta ciudad para el cuchillo hay muchos de esos territorios agrietados en los que no sabemos muy bien si estamos, no estamos o hemos desaparecido, ¿no? Yo nunca he sufrido una catástrofe natural, no sé si alguno aquí ha presenciado alguna vez un terremoto, no sé qué. Todos hemos presenciado una luz, o la mayoría de los que estamos aquí, al menos hemos leído una luz, ¿no? Después de estas catástrofes se dice, o al menos eso es lo que yo he leído, que mucha gente se queda impresionada porque hay una especie de silencio absoluto.
O sea, después de una catástrofe se produce un silencio absoluto, ¿no? En ese silencio absoluto, que podría ser un silencio previo al próximo alud, a la próxima catástrofe o al próximo libro, probablemente hay una especie como de ingenuidad primaria. Entendido lo de ingenuidad, no tiene nada que ver con la juventud de quien escribe esto, pero sí una especie de ingenuidad privada que conduce a la curiosidad, que conduce a la escucha, que conduce a contemplar ese silencio tras la catástrofe de otra manera. Hay una especie como de tiempo de espera en el que uno mira y es mirado, uno contempla y es contemplado, siempre en esa mirada horizontal del poeta. Y a partir de ahí, probablemente, es cuando, liberados de la luz, podemos empezar a caminar sobre la nieve y podemos empezar a dejar nuevas huellas que probablemente sean los nuevos textos y que seguramente son La ciudad y el cuchillo. Cualquiera de los poemas de La ciudad y el cuchillo entra en esa lógica de lo poético, en lo que lógica en la que el poema no debe enumerar nada, no debe describir nada, y sin embargo hay una serie de características del texto poético que serían el inventar, el reconstruir, el extraer de la oscuridad, el transformar, el desentrañar, el trascender, el multiplicar sentidos, el reconocer en lo invisible niveles más altos de comprensión y de realidad, el revelar, el iluminar, etcétera, etcétera, etcétera. La esencia de la poesía es la palabra insospechada, la palabra nueva, y yo creo que esta es la palabra que está bajo el cuchillo que pende sobre la ciudad. Creo que era Valente el que hablaba de la cortedad del decir, un poco de esta idea de que realmente las palabras no dicen la vida tal y como es y que hay que ir un poco más allá. Y ahí es donde surge el extrañamiento, la sorpresa y la maravilla. Las palabras que verdaderamente no dicen la vida, pero nos iluminan en ese algo que debería suceder en la ciudad. He empezado hablando de Baudelaire y, bueno, a Baudelaire se le puede meter en cualquier sitio y Baudelaire en algún momento, cuando habla del flâneur, del paseante, de quien recorre la ciudad, habla de alguien que se instala en lo tornadizo, dice él, en el movimiento, en el número, en todo lo que fluye. El paseante es un habitante de la ciudad que siempre está fuera de casa, pero se siente en casa en cualquier lugar. Y es, dice él, un príncipe que goza de lo incógnito desde su púlpito de observación entre las multitudes. Las ciudades de Fajarnés son ciudades arrasadas por la luz, pero ciudades plenas de esas multitudes en las que como poeta seguramente Fajarnés se puede perder. Quiero leeros un pequeño texto de Baudrillard, de Jean Baudrillard. Dice: el lenguaje es lo que hace que no todo signifique en todo instante y que escapemos a la irradiación perpetua del sentido. La ilusión específica del lenguaje, la función poética, ya no existe en los lenguajes virtuales o numéricos, en los que la equivalencia es total y la interacción bien regulada como en los circuitos cerrados de preguntas-respuestas. De hecho, habíamos planteado la posibilidad de hacer preguntas-respuestas y yo mismo he decidido que no. Hay que cifrar, no descifrar. Hay que trabajar la ilusión. Ilusionar para que se produzca el acontecimiento. Convertir en enigmático lo que es claro y en ininteligible lo que es demasiado inteligible. De alguna manera, esta ciudad que está bajo el cuchillo se hace ininteligible en su inteligibilidad o inteligible en su ¿cómo se diga? Pepito antes, con esta sorna especial que suele tener, dice: no he entendido nada, el primero lo entendí, pero este segundo no lo he entendido. Pues esa probablemente es una de las claves. No queramos entender necesariamente las cosas que se cuentan. Y de hecho, solo diré palabras sueltas del propio libro, palabras sueltas de Fajarnés. El mundo se advierte irreconocible. También el perro aislado sucumbe a la enfermedad. Mi tormenta es ofrenda. El disparo anuda el hueso y el fusil.
Hay lugares en los que a veces se revela el no lugar para hablar de la belleza. La historia marchita lentamente. Al menos sí que este veneno, el que sea, carece de antídoto. Lo importante es provocar el movimiento. El polvo se adhiere al polvo, la memoria al polvo. Sujetos reducidos a cosas, a oficios, a cifras. El trote que anuncia un pueblo arrasado. La corteza que no arde pero enferma desde el interior. Alteración nocturna, sin más. Vivimos en el dolor entre el cuchillo y el cuerpo. Si la belleza existe, nunca será particular, nunca será flor, sino conjunto del jardín. El hambre, centro de la piedra, es el único alimento. Las imágenes desaparecen en favor de lo no comenzado. Bebe, dice, del fruto de la ceniza, arde desde el interior. En ti nacieron los templos que luego tú derribas. Fronteras como interpretación absurda de la realidad y ausencia total del aire para hablar de una anatomía de la ciudad. Una aguja, como se titula una de las partes del libro, una aguja en el corazón basta para desvanecerse, o amanecer poblado de caídas. El tiempo del poema es el tiempo en el que se hace verdad, es el tiempo de la inmediatez, de la aparición, es el lugar de la fulgurante aparición, y de eso os encargaréis vosotros cuando hagáis la lectura del libro. Haréis el poema en el momento en el que leáis el poema, pero entre tanto nos lo harán Bauman II, harán ese momento de iluminación del poema. Y simplemente me despido diciendo algo, que es volver a Baudelaire. Baudelaire tiene un poema, el E auton timorum menos, en el que afirma ser la herida y el cuchillo, y sin embargo Fajarnés se anticipa incluso al corte, y una de las partes de su libro es la anticipación al corte. Anticipación al cuchillo, anticipación al corte, anticipación a la ciudad. Leedlo y analizad todo esto, o os vais a un valle, os bebéis un vino. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por haber venido y por compartir conmigo este momento y esta gestación. Miguel Ángel hablaba de José Ángel Valente. José Ángel Valente creo que es una presencia, una sombra que ha acompañado el desarrollo de este libro. Él decía que el poema se gesta en el poeta antes de ser escrito. Yo creo que lo que plantea La ciudad y el cuchillo son precisamente restos, ¿no? La poesía, lo que el escritor materializa, es algo residual. La verdadera creación vive en el interior de la persona. Entonces lo que vamos a encontrar aquí precisamente son esos elementos cortados por el cuchillo. Decir la ciudad y el cuchillo es decir cómo en nuestro tiempo, en el entorno, en este caso urbano, en el que nosotros, todos los que estamos aquí, imagino, vivimos, el que se haya desplazado desde algún entorno rural, le doy las gracias por haber venido, está tan sistematizado, es tan brutalmente burocrático, que la ciudad se plantea como un gran cuchillo en el que todas las formas, en el que las normas que rigen nuestra vida, en el que las ideas que imperan son elementos cortantes. Me planteo hasta qué punto el acto violento no vive en nuestro día a día, ¿no? Hasta qué punto los actos que realizamos en un grado u otro no son actos violentos, y hasta qué punto nosotros mismos no somos esos cuchillos. Valente también hablaba del esencialismo, ¿no? Es el padre, por así decirlo, ¿no? Del esencialismo poético aquí en España. Esa síntesis de la mística, del símbolo, del propio lenguaje. Yo creo que hablar también del cuchillo, además de entender la ciudad como un gran cuchillo, es entender que los elementos que nos rodean, ya sean las cosas, las personas, las ideas, se pueden cortar, como cuando realizamos un corte transversal en algo y observamos lo que hay dentro. Yo aquí, en mi caso, lo que buscaba, otra cosa es que lo haya encontrado o no,
es precisamente cortar los elementos y observar, contemplar cuál es el mecanismo que opera en su interior, es decir, cuál es la esencia de eso. No someterme a la realidad impuesta. Así como Aluz planteaba un derrumbamiento de la realidad, en este caso creo que lo que he hecho ha sido buscar en el interior de esos pozos que quedaron tras la luz y observar, rescatar cuál es la esencia, mi modo de ver de esas cosas. También el cuchillo, creo que yo lo planteé consciente o inconscientemente como un elemento liberador, ¿no? Es decir, hasta qué punto el cuchillo puede ser algo que rompa las fronteras, que rompa nuestro cuerpo, y si es algo que es capaz de quebrar nuestro cuerpo, hasta qué punto somos simplemente un cuerpo, ¿no? Yo creo que podemos llamarlo como queramos, pero realmente lo que nos hace a nosotros son nuestras imágenes, son nuestras ideas. Entonces, creo que plantear o entender el cuchillo como algo amenazador es hasta cierto punto cierto, pero también puede ser un elemento liberador. Como ha dicho Miguel Ángel, y ya no me quiero extender mucho más, el libro está dividido en partes, hay 4 partes, que no son cuatro voces, pero que sí que son 4 formas de cortar los elementos. La última parte son 4 cantos, hay partes en las que aparecen poemas más breves, poemas más extensos, que no son simplemente una experimentación, sino más bien una forma de mirar el objeto o la persona que tenemos delante desde distintos puntos de vista, ¿no? Entender que como sujetos somos co-creadores de la realidad, que somos nosotros quienes existimos a las cosas y a las personas, pero que tampoco podemos caer en ese solipsismo en el que afirmamos que solo existimos nosotros, sino que conformamos todos una unidad, ¿no? Una comunión. Y precisamente lo que busca, a mi modo de ver, la ciudad y el cuchillo es esa comunión. Es decir, vivimos en un entorno agresivo, en un entorno peligroso que quizás nos han impuesto, pero sin embargo, pese a los cortes, existe una unidad. Recitaremos ahora algunos poemas. Oculto cordilleras de sangre en las manos cerradas, y en el centro del valle brota el Palacio Azul, palacio sin ventanas, ahogado por los múltiples astros, extraño sosiego en sus galerías. Deposito en mi corazón un blando paisaje, bosque de breves incendios, donde alimenta la ceniza. Animal, bebe el fruto de la ceniza, retrocede hasta el fuego, arde desde el interior.
Suelo amanecer poblado de caídas, con el vértigo en las manos y mi frente como precipicio. Suelo precipitarme afuera para contemplar cómo el mundo se eleva mientras yo disminuyo, mientras regreso al cálido embrión, al centro del cuerpo, que fue templo de brutales sacrificios, donde hoy asiste virginal el cielo, donde quedan solamente las uñas partidas del tiempo. ¿Cómo detener un pájaro al vuelo si su vuelo haya comenzado? ¿Acaso es imposible detener el vuelo, hallar al pájaro? Más difícil todavía detener la quietud, que ni es comienzo, ni es pájaro. Sucede cuando asciendo del sótano de largos siglos. No puedo evitarlo y pienso. El amor es volátil. Pienso en la bondad que contienen las bocas, en los ancianos tendidos como marismas. A veces la luz incide que parece clavos, y los enfermos desgranan su carne de hospital. Pienso en las ventanas que algunos desafortunados trascienden. El ruido sobrecoge al llanto. La sangre se diluye por nubes de azufre. Pienso que nuestra idea del amor es volátil, y por ello se calcinan los templos. Pienso el extraño enlace entre los obituarios y el amor. Pienso el verdadero amor, los puentes sin terminaciones, los dedos eternamente cosidos a los dedos y al corazón.
ensombrece la ciudad, 3 prostitutas crucificadas. Es un acto de amor. Los clavos penetran en las terminaciones, el óxido aviva el llanto, y la cruz, inmóvil, baña los cuerpos de sol. Pero aquí, abajo, las bestias ignoran su agonía. También las manos arden dentro de fábricas, y algunos niños se desgarran con cadenas en áridos patios. No me sorprenden los desfiles de gargantas abiertas, los suicidas que se arrojan a la lluvia y tratan de ablandar su corazón. Sobre el monte que ensombrece la ciudad, agoniza un mismo rostro, la misma sangre, las aceras encharcadas y la cruz. La única verdad arde en la cruz. Las palabras son ceniza. Estoy aquí, solo. Has sido tus cuerdas de luz, derramando en mis palabras la palabra que prolonga los caminos hasta el centro del amor. Te veo muchas veces en los ojos del enfermo. Te veo con la fuerza con que oprimes el puñal. Te siento cuando niegas el riego de mis manos para que callen tu gran culpa y atesoren tu destino. Hoy estoy dentro, muy dentro, tan dentro, pero el mundo se abalanza igual de grave, con los hombres inclinados en búsqueda de ti, con los pechos abiertos y los huecos violados que trasvasan brutalmente la sangre de la cruz. Escúchame, tú que conoces la tristeza de un seno vacío, que ingenias horizontes a modo de esperanza. Escúchame desde la rosa oscura de la noche, que contiene en sus espacios el orden celestial. Así está bien. Y le dejamos cosas.